Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, Robert. Por ahí está Yamil, Marina, Cristina, Rosa, Natalia. A ver, buenas tardes, Natalia. Listo, ahí estoy compartiendo pantalla. Listo, entonces, em, hoy iniciamos con la clase 7. Recuerden que ustedes tienen la prueba el día de hoy, la prueba número 3 del módulo 1. Ya, y se abre a las 9 de la noche y está abierto hasta mañana a las 9 de la noche. Es de la clase que vimos el martes y de la clase del jueves anterior, que vendrían a ser la clase 5 y la clase 6. Entonces veníamos hablando de los medicamentos genéricos, ¿cierto? Que es la denominación común internacional. Veníamos hablando de los medicamentos comerciales o de marca de fantasía. Y ahorita vamos a hablar de lo que es la bioequivalencia. De acuerdo a la ley de fármacos, la misma ley que promulga la venta de medicamentos en góndolas, eh, de acuerdo a ella indica que los medicamentos bioequivalentes son aquellos que si bien tienen distinto fabricante, contienen igual principio activo y son similares en términos de calidad, eficacia y seguridad. Además, tienden a ser significativamente más económicos que los medicamentos de marca originales. Debe haber un módulo o sección destinada a la exhibición de medicamentos bioequivalentes con el distintivo que hace referencia a estos fármacos. Entonces, esta es la góndola, ¿ya? Y debe decir bioequivalente en la parte de arriba. Debe ser una góndola separada. Aquí digamos que no tenemos necesariamente que almacenar los medicamentos por orden alfabético o por grupo farmacológico o por laboratorio, sino que están los bioequivalentes. Puedes colocar los bioequivalentes que deseas colocar, pero tiene que haber una góndola diferenciada, etiquetada con em, este rótulo grande que diga bioequivalencia. Nosotros más adelante vamos a ver bien el término de qué es o qué quiere decir que dos fármacos sean bioequivalentes, pero voy a comentarles algo así como de inicio, y la bioequivalencia habla finalmente de la efectividad, pero cómo nosotros podemos como averiguar que dos fármacos van a ser igual de efectivos comparando la concentración en sangre, ¿ya? Concentración en sangre me va a hablar del efecto. Entonces, la bioequivalencia me dice dos cosas. Me dice que el medicamento es biodisponible, ya con el otro. ¿Y qué quiere decir la biodisponibilidad? Que llega a la sangre en la misma concentración y al mismo tiempo, ¿cierto? Que si yo tomo un fármaco o tomo el otro, con los dos voy a tener la concentración del medicamento en sangre, la misma concentración en el mismo tiempo, o sea que tarda el mismo tiempo en llegar ese fármaco a la sangre. Y siempre y cuando estemos hablando, o sea, eso es bioequivalencia, entonces biodisponibilidad. Entonces, dos pacientes, dos medicamentos son bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad, el mismo perfil de biodisponibilidad, que quiere decir que llegan en el mismo tiempo y concentración a la sangre y que además se cumplan los requisitos que sea la misma forma farmacéutica. ¿Qué quiere decir? Que sean los dos comprimidos o que sean los dos cápsulas o que sean los dos polvos, ¿ya? Pero no puedo decir que un medicamento en comprimidos, un ibuprofeno de 600 miligramos comprimidos, es bioequivalente a un ibuprofeno eh, en suspensión.
o un ibuprofeno en cápsulas o incluso un ibuprofeno en comprimidos, pero de 400 miligramos. ¿Ya? Entonces, la bioequivalencia siempre me habla entre dos fármacos que tengan la misma forma farmacéutica y un perfil de biodisponibilidad igual. Em, Como les digo, debe haber siempre un módulo, una góndola, una sección separada que exhiba los medicamentos bioequivalentes. Se pueden incluir medicamentos para diferentes indicaciones de cualquier laboratorio. Em, el Ministerio de Salud determina mediante decreto supremo los medicamentos que deben demostrar bioequivalencia en Chile, ¿cierto? Para ser comercializados en el país. Y las farmacias obligatoriamente deben poner a disposición del público la lista de estos medicamentos. Entonces, entre toda la documentación que hay que tener en la farmacia, una de esas es el listado de fármacos bioequivalentes. O sea, el cliente debe tener acceso a ese listado y saber que puede comprar este, o que puede intercambiar este fármaco por este otro. Entonces, es básicamente eso. Hay una falsa creencia de que los medicamentos genéricos son todos bioequivalentes o que solo los genéricos son bioequivalentes. Entonces, no siempre es así. Cuando ustedes ingresen a las farmacias se van a dar cuenta que incluso en la caja algunos genéricos no muestran la línea de bioequivalencia. Entonces, no todos los genéricos son bioequivalentes y existen marcas que son bioequivalentes porque no es lo mismo decir marca que decir medicamento original o medicamento innovador. El medicamento original o innovador fue el primero que se encontró, ¿cierto? Es el que tuvo la patente, es el que se desarrolló primero y solamente es uno. ¿Ya? Entonces, la bioequivalencia se prueba respecto a ese medicamento innovador u original o mediante un referente de ese, un estándar. Por eso no podemos confundir marca con original, ¿cierto? Con medicamento innovador. Listo. ¿Qué otras secciones, cierto? ¿Por qué estamos en este punto? Porque empezamos a ver cómo es la infraestructura más o menos de la farmacia, qué lugares encontramos, cuáles están delimitados, que hablábamos de la bodega, de la cocina, del área de ventas, de la oficina de administrativa, ¿ya? Y después veíamos que venían unas áreas ya más abiertas en donde tenemos las góndolas y hablábamos que los fármacos se pueden organizar de tres modos, que son por laboratorio, por grupo farmacológico em, o por orden alfabético, ¿cierto? Por grupo farmacológico, por orden alfabético o por laboratorio. Ya, eso en general, los medicamentos em, como los, por decirlo así, los de síntesis química o los biológicos. Generalmente tenemos una góndola separada, generalmente, ¿cierto? No siempre, pero generalmente se tiene una góndola separada de productos naturales y fitoterapéuticos. Estos son productos medicinales que son empacados y etiquetados, cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales o asociaciones de estas o de extractos, tinturas o aceites presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. Entonces aquí tenemos el ginseng, el guaraná, por ejemplo, el ciruelax, el abrilar también, el aloelax, el caloba, el melipaz, el balupaz, ¿cierto? Todos esos son productos naturales. Em, los de, también, digamos que los determinamos porque Mm, el registro ISP empieza por la letra N, ¿cierto? Entonces, cuando vemos estos registros ISP en la caja, encontramos que dice, por ejemplo, N guión y dice el número. Para un losartán, para un medicamento de síntesis química, encontramos la F. Y para un medicamento biológico encontramos la B. Para un homeopático encontramos la H. Entonces, eso también es parte clave para reconocerlos. Mm,
¿Qué hace que un medicamento sea un medicamento? La forma farmacéutica básicamente. Un producto homeopático es un medicamento porque finalmente tiene una forma farmacéutica, comprimidos, soluciones, suspensiones, glóbulos, que muchos homeopáticos vienen en glóbulos. eh, y en cuanto a los naturales, ¿cierto? Son cápsulas muchas veces, también comprimidos, suspensiones, soluciones, pero cuando esa fitoterapia no viene en forma farmacéutica, sino que son como por ejemplo las plantas, las partes de las plantas, las hojas o los tallos o las raíces, el ginseng, ¿cierto? Muchas de ellas se pueden vender en farmacia, pero la categorizamos de diferente manera. Los registros que se le sacan son diferentes y no se cataloga como un medicamento como tal. Ya, el concepto de medicamento alberga lo que es principio activo con excipientes en una forma farmacéutica. Entonces, eso para que lo tengan como claro y tengan claridad. En cuanto a los productos homeopáticos, pues también tenemos una góndola donde tenemos estos productos homeopáticos que son preparados farmacéuticos obtenidos por técnicas homeopáticas a partir de lo que es la farmacopea homeopática, aceptadas en el país con el objeto de prevenir, de aliviar, de curar, de tratar o de rehabilitar una condición médica. Entonces aquí tenemos el Variplex. Muchas veces creíamos que el Variplex era un producto natural y no, el Variplex es un homeopático. El Engistol, el Traumel, el Neurexan. En general, todos los medicamentos que son de gel o de Guarón son un ejemplo de laboratorios que fabrican medicamentos homeopáticos, pues son fármacos homeopáticos. Y en Chile, la farmacia más reconocida y que todos ustedes saben que es, digamos, resalta por la venta de fármacos homeopáticos son las farmacias NOP. De hecho, por ejemplo, las farmacias NOP no realizan turnos de salud porque ellos no cuentan con los medicamentos básicos del petitorio mínimo, digamos que se abren bajo eh, como ciertas condiciones especiales porque ellos están enfocados a otro tipo de productos, ya a productos homeopáticos. También tiene productos naturales, pero su base y su enfoque es otro, es la homeopatía. Tenemos también dentro de la farmacia un espacio que es dedicado para los controlados, psicotrópicos y estupefacientes. Estos fármacos se ubican separadamente en un mueble empotrado y bajo llave. Su venta se realiza bajo receta médica retenida y deben registrarse en los libros respectivos que son visados por el ISP y la Seremi, por ejemplo, el Solpidem, el Clotrazepam, la fentermina, la buprenorfina, etcétera, etcétera. Y recordemos que los identificamos por estas estrellas, las rojas de estupefaciente, la verde que tal vez es más común de psicotrópicos, que en esta hacen parte las benzodiazepinas. Están también medicamentos especiales, ¿cierto? Tenemos medicamentos que por diferentes motivos el Ministerio de Salud ha solicitado a las farmacias del país tener un manejo especial o una precaución en la venta de algunos fármacos. La condición de venta de estos medicamentos es bajo receta médica debido a que se ha evidenciado la aparición de eventos adversos graves o un uso irracional por parte de la población chilena, llevando a generar dependencia, adicción o en el caso de antibióticos, mucha resistencia. Y dentro de estos fármacos encontramos los hipoglicemiantes, los anticoagulantes, los hipnóticos, los sedantes, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, los opioides y los corticoides. Entonces, a pesar de que no le imprimimos como de primera vista, como le damos el peso a estos fármacos, igualmente el ciprofloxacino, el tramadol, la prednisona, em, son fármacos que se venden bajo receta médica retenida. Ya estos fármacos no son asentados en los libros de psicotrópicos
pero sí deben ser retenidas las recetas, de hecho deben ser foliadas, deben ser almacenadas, debe tener el timbre del químico farmacéutico, la firma de recepción y se dejan almacenadas, porque cuando Ceremi o ISP vienen a fiscalizar, te solicitan, por ejemplo, las recetas de Sopiclona, las recetas de tramadol, las recetas de ciprofloxacino, las recetas de prednisona, ¿ya? Y es porque hay un mal uso de estos fármacos, porque digamos que la venta en el país ha aumentado de manera considerable por diferentes razones. Hay abuso, hay, digamos, riesgos potenciales asociados a ellos, hay resistencia antibiótica, sobre todo con cefalosporinas y fluoroquinolonas, entonces hace que estos fármacos se restrinjan. Entonces vamos a ver cada uno de estos grupos. Tenemos los hipoglicemiantes, siempre asociamos la palabra hipoglicemiantes con diabetes, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, ¿ya? Estos fármacos producen una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Este efecto permite mantener dichos niveles dentro de un rango fisiológicamente adecuado. Son empleados principalmente para el tratamiento de la diabetes, cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para el control de esta patología. También se emplean para otros metabólicos como la resistencia a la insulina. Los pacientes que utilizan estos fármacos deben estar en control médico y tener precaución con la coadministración de otros fármacos hipoglicemiantes por los riesgos de hipoglicemias severas que puedan desencadenar en hospitalizaciones, ingresos hospitalarios, ingresos a unidad de cuidados intensivos, sobre todo en pacientes que son adultos mayores. Las reacciones adversas más comunes son náuseas, vómitos, diarrea. En cuanto a estos fármacos y en cuanto a la población adulta mayor, los mayores con los años nos volvemos mucho más sensibles a los fármacos y por eso en estas poblaciones la idea es que se titulen las dosis, ¿cierto? Empezar con dosis baja de los productos, de los medicamentos, porque el efecto es más pronunciado. Ya con los años y con la fragilidad, pacientes mayores de 70 años, 75, tienden a ser frágiles y la fragilidad no va en que sean como delicados digamos, en su estructura ósea o muscular, sino que va más allá ese concepto y esto hace que los pacientes muy añosos tiendan a la normoglicemia, entonces no les cause como, eh, como mucha curiosidad o no les cause como controversia encontrar que en algunas personas que son muy mayores, muy añosas, en vez de subirles la insulina, en vez de aumentarles la metformina, se tienda a disminuir las dosis, ya incluso llegando a quitar los fármacos del tratamiento. La glibenclamida es un caso especial, este fármaco ya no existe en muchas partes del mundo, es efectivo para bajar las hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Las cifras con las cuales medimos la diabetes, pero tiene muchas reacciones adversas y muchos riesgos para el adulto mayor, entre ellos hipoglicemias severas que puedan desencadenar, como les digo, comas no, en UCI por hipoglicemias severas, caídas, ya mucha sintomatología en adulto mayor y no debería estar utilizándose en pacientes mayores de 65 años. Así que si ustedes tienen un familiar, un conocido mayor de 65 años que utilice glibenclamida, la idea es que lo revisen con el médico ya para que pueda hacer un cambio a otro fármaco mucho más seguro para esa edad. Yo creo que se utiliza en esas situaciones en donde generalmente es el sistema de salud y que no hayan otras opciones, que el paciente sea intolerante a la metformina,
que, digamos, haya presentado un cuadro gastrointestinal muy complejo, que no sea un paciente que aplique para el uso de insulina, por ejemplo, que sea un paciente que haya perdido la vista por una retinopatía diabética, que tenga pobre red de apoyo para aplicar la insulina, etcétera. Y dentro del arsenal de farmacológico del servicio público, pues no hay muchas opciones. Ahora entra la vildagliptina eh, a, a los consultorios y la idea es ir pasando a todos los pacientes que tienen glibenclamida, mayores pacientes añosos, a la vildagliptina. Ya lastimosamente se sigue utilizando este fármaco en muchos países de Latinoamérica, pero si ustedes lo revisan en Estados Unidos ya no existe, este fármaco ya no se utiliza. Bueno, entonces vamos a ver cada uno, vemos la metformina, es una biguanidina, es su grupo em, como no farmacológico que inhibe la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad de los receptores del músculo y tejido graso a la glucosa. Gluconeogénesis es como nueva glucosa que se empieza a generar en el hígado. Ya entonces se inhibe ese, digamos, esa producción de glucosa en el hígado y aumenta que los receptores de los músculos y del tejido graso sean sensibles a esa glucosa, ¿cierto? Que pueda ingresar la glucosa. Yo necesito que la glucosa esté adentro de las células. El problema de la diabetes es que la insulina, que es la hormona que ayuda a eso de la glucosa a las células, está eh, defectuosa o no se produce insulina, ¿cierto? No se produce insulina en la diabetes tipo 1 y se produce de manera defectuosa en la diabetes tipo 2. Yo creo que ya les comenté, pero cuando uno habla de un paciente que utiliza insulina en que utiliza insulina y que tiene diabetes tipo 1, uno habla de un paciente insulino dependiente. Pero si el paciente tiene diabetes tipo 2 y utiliza insulina, uno no puede decir que el paciente es insulino dependiente, uno dice que el paciente es insulino requiriente. Ya, entonces hay que hacer esas dos diferenciaciones. Entonces, en este caso, bueno, volviendo a la metformina, inhibe esa síntesis de glucosa en el hígado y aumenta la sensibilidad de esos receptores para que la glucosa pueda entrar a esas células, a la célula muscular, a la célula del tejido graso y no se quede en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Que es la que vemos que sale en ayunas en 140, que vemos que después de las comidas está muy alta en sangre porque no logra entrar a la célula y esa es la que empieza a largo plazo tener esas concentraciones de glucosa tan altas en nuestra sangre, es a la que genera todas las situaciones macrovasculares y microvasculares. Entonces me refiero a nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, ya que el paciente no pueda sanar bien una herida por esas cifras de glucosa. Se encuentra disponible en formas farmacéuticas que permiten su liberación inmediata. Cuando hablamos de liberación inmediata, estamos hablando de las liberaciones convencionales, ¿cierto? Las que conocemos de hace tiempo, que son comprimidos, comprimidos recubiertos, comprimidos con recubrimiento entérico, cápsulas, ¿cierto? Todas las que dice solamente hasta acá, comprimidos, esta primera parte. Pero hablo de liberación prolongada cuando ya dice comprimidos de liberación prolongada o estas que vemos XR o que colocan SR o que colocan LP por liberación prolongada y esto por las siglas en inglés. Algunas marcas reconocidas en Chile son Glafornil, es el hipoglucin, el glucofage, el glucovans, el Glaupax, el Glicortex, el Glicenex, el Glucosan y etcétera, etcétera. Existen muchas marcas de metformina. ¿Por qué es buena la metformina de liberación prolongada?
porque, eh, a ver, cuando uno se toma una metformina de 850 de liberación inmediata, las concentraciones del fármaco aumentan en la sangre y bajan, ¿ya? Y yo a las 8 horas tengo que tomarme otra para volver a aumentar esas concentraciones y estas vuelven a bajar y a las 8 horas vuelven a aumentar y vuelven a bajar, ¿ya? Esas fluctuaciones de esta manera, como estas curvas de arriba para abajo, nosotros tenemos una ventana terapéutica en donde tenemos el efecto farmacológico. Resulta que tener estos altos y bajos hace que esas concentraciones en algún momento puedan estar por encima y a veces por debajo, ¿cierto? Hay más fluctuaciones, más riesgo de efectos adversos y más riesgo de una como inefectividad. Ya, mientras que de liberación prolongada, como su nombre lo dice, el fármaco se empieza a liberar de a poco, ¿cierto? Se empieza a absorber, se empieza a liberar, se empieza a absorber de manera lenta. Entonces tenemos una curva mucho más estable y pronunciada a lo largo del día. Esto hace que se tenga un mejor efecto en general y que se tengan menos reacciones adversas, sobre todo del tipo gastrointestinal. Entonces, en ese sentido, la metformina de liberación prolongada es muy buena en ese sentido. Y eso es una de las ventajas. Los medicamentos que ustedes vean que digan liberación prolongada, aquí en esta parte, que digan liberación sostenida, liberación retardada, todo lo que sea una liberación modificada, o sea, que no sea un comprimido convencional, no se puede partir, no se puede triturar, no se puede masticar, porque se le daña esa matriz, ¿cierto? Que es como ese recubrimiento, es una matriz especial que lleva a que el fármaco se libere de una manera específica, ¿cierto? Si lo rompemos, dañamos ese mecanismo, esa tecnología farmacéutica y podemos presentar más fácil reacciones adversas. Estos fármacos que dicen liberación prolongada se toman generalmente cada 12 horas, cada 24 horas, por ejemplo. Em, no se toman cada 8 horas, no se toman cada 6 horas, no se toman cada 4 horas. Entonces, ojo con eso, que todavía a veces vemos médicos que prescriben la metformina de liberación prolongada hasta incluso cada 8 horas. Tenemos las sulfonilureas, aquí tenemos la gliclazida, tenemos la glimepirida, la glibenclamida, y estas son las marcas, digamos, en Chile, el Glicem, que es la gliclazida, el Glimeken, que es la glimepirida, y bueno, tenemos la glibenclamida. Estas son, bueno, estas sulfonilureas de segunda generación aumentan la secreción de insulina por las células pancreáticas y no cruzan la barrera placentaria, ya, o sea, la barrera em, del feto, ¿cierto? Mm, ellas son, se llama lo que es un secretagogo que ayuda a aumentar esa secreción de insulina, ¿cierto? A producir más. La metformina ayuda a que no se sintetice tanta glucosa, a que los receptores que hay en las células musculares y en el tejido graso acepten mejor la glucosa, y esta lo que hace es que se aumente la secreción de insulina. Recordemos que la insulina es la hormona, bueno, tiene muchas funciones en el cuerpo, pero una de ellas es ayudar a ingresar la glucosa a las células, entonces tienen mecanismos diferentes de acción. Tenemos los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, que es el SGLT2. Aquí tenemos todas las flocinas, la dapagliflozina, la canagliflozina, la empagliflozina, etcétera. Es una nueva familia de fármacos que reducen la reabsorción renal de glucosa. Resulta que cuando la glucosa se va a ir de nuestro cuerpo, ya saliendo de nuestro cuerpo vía orina, ella decide devolverse y se reabsorbe en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, esto incrementa aún más las cifras de glucosa.
Entonces, lo que hace este medicamento es que le dice, no, señor, usted no se va a devolver, usted se va a ir del cuerpo, ya no se va a reabsorber. Y lo que hacen es que las expulsa la glucosa por la vía urinaria. Ya le dice, no se va a devolver, usted se va a ir, así se disminuye las concentraciones de glucosa. Miren que todos los mecanismos vienen siendo diferentes. Estos fármacos se pueden coadministrar, ¿ya? Porque este actúa a nivel renal, el otro actúa en las células beta del páncreas, y el otro actúa es en los receptores de las células, en el hígado. Entonces se pueden coadministrar, puedo utilizar uno de estos con otro de estos, ¿ya? Estos fármacos nuevos que tienen de ventaja que no generan tantas hipoglicemias, que esto es un riesgo que venimos del pasado con la glibenclamida, por ejemplo. Los pacientes se toman este fármaco y sí es muy bueno reduciendo la hemoglobina glicosilada, pero tiende a generar muchas hipoglicemias. Y digamos que una persona se muere más fácil de una crisis hipoglicémica aguda que de hiperglicemia. Hay muchas personas que viven prácticamente con azúcar en su sangre muchos años, viven muchos años, y no estoy diciendo que esto está bien, esto está mal, hay que tratarlo, pero digamos que pueden vivir más tiempo, pero una persona que haga una crisis hipoglicémica tiene más riesgo de morir de manera súbita de un día para otro, ¿ya? Entonces, ese es el problema también de la glibenclamida, que te baja sin, como de una, puede ser como, em, digamos, sorpresivamente. Entonces, se puede generar. No se puede utilizar la glibenclamida en conjunto con la insulina. Esas sí no se pueden mezclar, no se pueden utilizar juntas porque son muy hipoglicemiantes, disminuyen mucho la glicemia y ya es demasiado. Ya en casos puntuales se pueden presentar comas asociados a hipoglicemias. Estos fármacos, volviendo a esta nueva familia, se encuentran en el mercado solos, como por ejemplo el Forxiga, el Invokana, el Jardiance, o en combinación con metformina, el Zigduo XR, el Jardiance Duo. Todos estos nuevos fármacos tienden a asociarse mucho con metformina, porque metformina sigue siendo la primera línea de manejo em, de, pues de la diabetes. Están los DPP4, que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, mire que los de por acá le decimos SGLT2 porque inhiben el cotransportador de sodio glucosa. Y a este les decimos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Aquí tenemos todas las liptinas, la vildagliptina, la sitagliptina, la linagliptina, la saxagliptina. Y lo que hacen es que inhiben la enzima que bloquea el péptido similar al glucagón tipo 1, haciendo que éste se acumule y se mantenga más tiempo en el organismo. ¿Yo para qué quiero que este glucagón esté más tiempo en el organismo? Porque si él está presente, si hay concentraciones de él en nuestro cuerpo, de manera automática estimula la secreción de insulina y recordemos que queremos tener insulina, ¿cierto? Para que sea glucosa pueda ingresar a nuestro cuerpo, haciendo que al mismo tiempo se reduzca la hormona contrarreguladora, que es el glucagón, y así se disminuye la producción de glucosa por el hígado. Entonces ayuda a esas dos cosas. Se disminuye la producción de glucosa en el hígado, que es la gluconeogénesis, o sea que este efecto es parecido a la metformina, ¿ya? Actúan en el hígado inhibiendo la producción de glucosa y también lo hacen estimulando la secreción de insulina porque hacen tener en el cuerpo mucho glucagón. ¿Se pueden utilizar en conjunto con la metformina? Claro que sí. De hecho, también, al igual que los medicamentos anteriores, hay presentaciones que vienen en conjunto con la metformina, como el Galbusmed, la Trayenta Duo, el Combiglice XR,
el Hanumet, como metformina, ¿ya? Mm, el riesgo de hipoglicemia con este grupo de fármacos es menor que con las sulfonilureas, por ejemplo, que con la insulina. Bueno, y pasamos de esos hipoglicemiantes a los medicamentos anticoagulantes. Entonces, yo creo que por aquí se los explico, sí, más adelante. Estos fármacos evitan o retrasan la formación de coágulos en la sangre. Se emplean en diferentes enfermedades, como por ejemplo la fibrilación auricular, ya porque en la fibrilación auricular, ese, digamos, ese impulso que genera la apertura y la contracción del corazón. Recordemos que el corazón en todo momento está haciendo eso y esto depende también de impulsos eléctricos. Cuando se eyecta la sangre hacia el cuerpo, hacia todas las partes del cuerpo, en la fibrilación auricular se hace de manera deficiente, como que sale, como que se presiona un poco, pero no todo. Entonces, esa sangre tiende a como a volver en el mismo corazón, a regurgitar, creo que es la palabra, como que se devuelve hacia el corazón y se empiezan a generar en el corazón unas piscinitas, como unas piscinas de sangre. Se empieza a acumular como unos espacios con sangre y resulta que esto puede generar trombos, ¿cierto? Y con todo lo que acarrea un trombo, ¿cierto? Infartos, isquemias. Entonces, lo que llega este anticoagulante a hacer es em, a actuar sobre la síntesis de estos trombos, ¿cierto? Actúa sobre la cadena de coagulación de la sangre. Su finalidad es evitar que se generen obstrucciones o bloqueos de arterias o venas con los órganos, pues en los órganos. Por ejemplo, si es en el corazón, estos bloqueos se llaman anginas de pecho, ataques cardíacos, ¿cierto? Infartos. em, en el cerebro, entonces se llaman derrames cerebrales. Entonces, ayuda a que en estos pacientes no se, o sea, disminuye el riesgo de que en estos pacientes se generen estas situaciones, ya porque dentro de todas las cosas que genera la fibrilación auricular está esa, la devolución de la sangre. Hay dos tipos de anticoagulantes, están los antivitamina K y los nuevos anticoagulantes orales que se conocen como NACOS. Dentro de los antivitamina K encontramos la warfarina, por ejemplo, la marca Cavamed, Coumadin, ¿cierto? Y encontramos el acenocumarol que entregan en los hospitales, como marca Sintrom, Acebrom, el Iskelium, que es más económico, ¿cierto? Que es este que vemos acá del laboratorio Synthom. La acción de estos fármacos se basa en interferir en el metabolismo de la vitamina K, con el resultado de una disminución plasmática de los factores de la coagulación que son dependientes a vitamina K. Ya resulta que para generar coágulos, por decirlo de algún modo, la cadena de coagulación necesita vitamina K. Entonces, eh, lo que hacen estos fármacos es interferir, es como inhibir la producción de vitamina K. Entonces, de esta manera disminuye eh, esa producción de coágulos. Y los NACOS, que son los nuevos anticoagulantes orales, se dividen en inhibidores selectivos de la trombina. La trombina es simplemente eh, un producto intermedio de la coagulación, ¿ya? ¿Cierto? Cuando hablamos de la cascada de coagulación o de la cadena de coagulación, entonces tenemos que se van formando diferentes productos y que son reactivos para otros productos, ¿cierto? Se forman hacia abajo. Ya entonces hay unos que inhiben ciertos productos intermedios que van a desencadenar como en el coágulo, pero lo inhiben desde antes. Entonces ahí está el dabigatran y hay otros que inhiben el factor
10A, y por eso se llaman savanes, savan, porque esa XA me habla de ese factor 10A. Y aquí están los, digamos, un poco más famosos, el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban. Este grupo de fármacos se caracteriza por su dosificación una o dos veces al día. Su rápida acción, su corta vida media en la circulación, su efecto predecible, que digamos no lo tenemos con la warfarina y el acenocumarol, y dosis preestablecidas que no requieren control periódico, como si ocurre con warfarina y acenocumarol. También presentan menos interacciones farmacológicas que los antivitamina K. Obviamente, si yo estoy creando unos nuevos anticoagulantes, pues tienen que ser mejor a los que ya existen. No van a probar fármacos que sean peores o iguales a lo que ya existe. Entonces, estos fármacos son buenos en el sentido en que son más controlables, se sabe qué esperar de estos fármacos. El riesgo de siempre con la warfarina y el acenocumarol es que se comportan de manera muy inestable, son afectados, por ejemplo, por los alimentos verdes, ¿cierto? Las ensaladas, las espinacas, todo lo que es verde, todo lo que son ensaladas, afecta la biodisponibilidad de la warfarina y el acenocumarol y llegan fácil a ser tóxicos. Entonces hay que vigilarlos mucho. De hecho, ustedes ven que las personas que tienen acenocumarol van al hospital, le dejan siempre todas estas, como este calendario de que se tiene que tomar medio este día, este otro día se va a tomar un cuarto, este otro día uno, ya porque le hacen pruebas del INR para ver cómo está la coagulación y de acuerdo a eso le generan este esquema. Y este esquema se lo generan hasta un próximo control. Y lo que le dice el médico es que tiene que tener una alimentación balanceada, sin cambios bruscos en lo que son alimentos verdes. Algo que les quería mencionar desde el principio que hablamos de los anticoagulantes son diferentes a los antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Antiagregantes plaquetarios son el ácido acetilsalicílico, aspirina, recordemos que la aspirina es un nombre comercial, es lo mismo que el ácido acetilsalicílico, y el clopidogrel, ¿cierto? El clopidogrel es un principio activo, el ácido acetilsalicílico es otro principio activo. Eh, Estos no son anticoagulantes, ¿cierto? Sino que son antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es la diferencia? Que estos antiagregantes plaquetarios actúan sobre ya el coágulo viviendo, existiendo, ¿ya? Mientras que los anticoagulantes evitan que se forme el coágulo, actúan sobre la cascada de coagulación. Ni la aspirina ni el clopidogrel actúan sobre la cascada de coagulación, ya actúan tratando de que no se agreguen esos coágulos, digamos, esos residuos que van en, en la sangre, que se van como agregando a las paredes de la sangre, ¿cierto? Se va compactando una placa, digamos, de grasa, de ateroma, con coágulos, y eso es lo que finalmente como que obstruye la luz de de los vasitos, ¿cierto? Y hace que finalmente haya esa obstrucción y que se generen los infartos, ya que se genere todas estas situaciones de riesgo para estos pacientes, anginas, etcétera. Entonces, ellos actúan sobre ya los trombos generados, como los coágulos, y los otros inhiben a que estos coágulos se generen. Son fármacos, los hipnóticos, cambiando de tema, son fármacos que actúan principalmente aumentando la actividad de los receptores GABA en el cerebro, lo que lleva a una disminución de la actividad neuronal y a una sensación de somnolencia, estimulando el inicio y mantención de un estado de sueño. Otros fármacos actúan sobre receptores celulares, receptor de orexinas, melatonina, etc. Chicos, es muy importante el tema de la automedicación, sobre todo en estos trastornos del sueño. Ya
el insomnio como tal no es una enfermedad, ¿cierto? Podemos decir que es un desencadenante de una situación primaria, de otro problema o condición de salud, de ansiedad, ¿cierto? Sobre todo de salud mental, de estrés, de angustia, de depresión, mm, del trastorno afectivo bipolar, de trastorno limítrofe de personalidad, de problemas laborales, de problemas sociales, de la manera en cómo interactuamos con otras personas, con nuestro ambiente. Entonces, ¿cuál es la solución del insomnio? Dormir, ¿cierto? Lastimosamente utilizamos fármacos que no son hipnóticos, son fármacos que tienen como efecto adverso la somnolencia, como pasa con la quetiapina. Em, entonces, en ese sentido, es importante como conocer primero cuál es la causa del insomnio, ¿cierto? Tratar esa causa, de abordar las situaciones em, psicosociales, psicoafectivas, emocionales que están generando esa pérdida de sueño. Em, Generalmente el primer manejo del insomnio es no farmacológico. Ya se trata de la higiene del sueño. Entonces, dentro de la higiene del sueño encontramos muchas cosas, como por ejemplo mantener una temperatura adecuada para dormir, mantener unas sábanas cómodas, una ropa de camas cómoda, que la cama solamente se utilice para dormir, no para comer, no para hacer tareas, sino como que sea solamente un lugar para descansar. El uso de pantallas, evitar el uso de pantallas antes de irse a dormir, el ejercicio, saber que qué efecto produce el ejercicio en mí a esas horas de la noche, porque a muchas personas las activa. Entonces no es bueno hacer ejercicio antes de irse a dormir. Mientras que hay personas que por el contrario las relaja. Entonces hay que saber cómo diferenciar para cada uno de nosotros. Por ejemplo, tomarse una ducha de agua fría o de agua tibia, dependiendo de la estación en la que se esté, ayuda a relajar el cuerpo para dormir. La alimentación, hasta qué horas tengo que tomar la última comida antes de irme a dormir. Entonces, todas esas cosas son más importantes iniciar con personas que tienen problemas de sueño antes de irnos a la parte farmacológica. Después, digamos, de, de esta higiene del sueño, hay otra cosa que se llama terapia cognitivo-conductual, para ayudar con el sueño, ¿ya? Después de esto, la idea es recurrir a, por ejemplo, a fitoterapia, uso de productos naturales como el melipaz, como el valupaz, como por ejemplo la valeriana, la pasiflora, la melisa, em, buscando como evitar siempre el inicio de fármacos, porque generalmente lo que te prescriben son benzodiazepinas y lastimosamente no se hace un buen uso en Chile de las benzodiazepinas. Uno lastimosamente encuentra personas y te llegan recetas a la farmacia de alprazolam para dormir y es la peor benzodiazepina que se puede utilizar para dormir por el tiempo de vida media que tiene. Y además el alprazolam por ese tiempo de vida media, digamos más corto que otras, genera mucha dependencia, mucha adicción. Entonces, eh, genera ciertas situaciones. Em, las benzodiazepinas se espera que no se utilicen por más de 3 meses en casos de trastorno del sueño y lastimosamente uno encuentra al 90% de los pacientes o clientes que hacen uso de benzodiazepinas por muchos años, 30 años incluso, y es lamentable porque las benzodiazepinas
suprimen una parte, una fase del sueño en donde está el aprendizaje, en donde está la memoria. Entonces afecta todo esto, afecta la estructura del sueño, lo que decimos arquitectura del sueño. Evitar quetiapina, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, que tienen problemas de dislipidemia, ¿cierto? La quetiapina está asociada en muchos estudios al aumento de peso, al aumento de cifras del perfil lipídico. Entonces hay que tener también cuidado con estas. Entonces, ¿qué tenemos? Sopiclona, sopiclona, pero también la sopiclona, por ejemplo, genera dependencia. Mm, el Solpidem también está como hipnótico, pero entonces son fármacos que por los riesgos asociados se venden con receta médica retenida. Entonces acá tenemos y hablamos en este caso, entonces ya les hablé de las benzodiazepinas, ahora de los fármacos Z. Las drogas Z la sopiclona, aquí entra la isopiclona, el Saleplom y el Solpidem. También están los barbitúricos, hay barbitúricos que se utilizan para dormir, están los antagonistas de los receptores de orexinas, las quinazolinas, la melatonina, que ahora con la melatonina se ha encontrado harta evidencia de respaldo, pero en dosis de 9 miligramos. Sin embargo, al que se refiere esta sección es la sopiclona, ¿cierto? Porque en los últimos años ha aumentado considerablemente su consumo en Chile. Sin embargo, este fármaco puede generar efectos secundarios como somnolencia diurna, personas se quedan dormidas haciendo su trabajo y todo esto, todos los riesgos que esto conlleva, por ejemplo, cuando se está en trabajos de atención, en producción, en uso de maquinaria, en conducción. Puede generar mareos, pérdida de memoria también anterógrada, igual que la, las benzodiazepinas, problemas de coordinación y de dependencia. ¿Ya? Entonces ahí es donde la persona como que no coordina, como que eh, va para un lado y no sabe a qué fue para ese lado, eh, se, se olvida de todo, lo que le dijeron ayer, etc. Las fluoroquinolonas es porque es un antibiótico que genera mucha resistencia. Es un grupo de antibióticos con actividad bactericida mediante la inhibición de la actividad de la DNA girasa y la topoisomerasa, que son enzimas necesarias para la replicación del DNA, en este caso de las bacterias. Y dentro de las fluoroquinolonas de primera generación se encuentra el ciprofloxacino. Es una quinolona. La resistencia a esta quinolona en infecciones del tracto urinario ha presentado un aumento considerable en los últimos años. Para Escherichia coli, el agente, el microorganismo, la bacteria que más frecuentemente genera infecciones de tracto urinario comunitario, se describe que a nivel global ya logra una resistencia esta bacteria al ciprofloxacino cerca del 30%. O sea que de cada 100 pacientes que utilizan, que tienen una infección urinaria, el 30% ya es resistente a este fármaco, ya no le sirve este fármaco. Y eso a nivel comunitario y cerca del 40% a nivel hospitalario. Eso es una cifras de resistencia muy, muy alta. ¿Ya? Lo que genera mucha preocupación y ratifica la importancia de seguir protocolos de prescripción y uso racional. Entonces, es un fármaco que se debe utilizar de segunda línea, de tercera línea, ¿cierto? Dependiendo de en qué lo voy a utilizar. Cuando una persona tiene infección urinaria y es un paciente que la está presentando por primera vez en la vida o que es poco recurrente, que no tiene sonda, que es un paciente no muy añoso, la idea es empezar con nitrofurantoína, con cefadroxilo, ¿ya? Y de última opción, ya cuando el paciente realmente
no responde a estos tratamientos o porque tiene un efecto adverso, ya utilizar ciprofloxacino y así para el resto de infecciones, ¿cierto? Dejarlo siempre de último, porque es un fármaco que no es muy selectivo, es más bien de amplio espectro. Y los fármacos o antibióticos que son de amplio espectro, o sea, que van y actúan sobre este receptor y este y este y este y este, generan en general mucha resistencia. Por otro lado tenemos los opioides. Entonces, son un grupo de medicamentos con efecto analgésico que interactúan con los receptores mu, delta y kappa. Los principales efectos adversos de los opioides corresponden a náuseas, vómitos, constipación, somnolencia y serostomía, que es como el término clínico para la boca seca. Otros efectos relacionados al uso de estos fármacos son la depresión respiratoria, que aquí este es el punto que lo hace tan delicado, porque una persona puede morir por una dosis inadecuada de estos fármacos, porque incluso puede pasar a dosis normal. Se puede generar una depresión respiratoria y el paciente fallece. ¿Cierto? Recordemos que las reacciones adversas ocurren en escenarios en donde yo estoy administrando la dosis correcta en el paciente correcto, en el periodo correcto, por el tiempo correcto, y aún así se tienen este riesgo de reacciones adversas. Neurotoxicidad, ya, mioclonías, efectos neuroendocrinos. Miren que las reacciones adversas no es que sean cualquier tipo de reacciones adversas. O sea, si estamos hablando de neurotoxicidad, estamos hablando más adelante tal vez de una degeneración, una demencia, mioclonías, ya, convulsiones, efectos neuroendocrinos, alteraciones del sueño, prurito, retención urinaria, hiperalgesia, perdón, inducida por opioides, que es que se siente más dolor, o sea, como que el umbral del dolor se modifica o se ve alterado en las personas que utilizan estos fármacos y necesitan como dosis mayores. La potencia analgésica comparada con la morfina los clasifica como opioides fuertes, medicamentos sujetos a control de estupefacientes, y aquí tenemos la oxicodona, está la buprenorfina, está el fentanilo, em, y los opioides débiles, en donde tenemos la hidrocodona, la codeína y el tramadol. El tramadol sí es un opioide atípico. Él actúa no solamente en estos receptores mu, sino que también actúa en otra serie de receptores, por lo que digamos que no genera tanta dependencia como los otros, y tiene ciertos efectos un poco como diferentes, pero en esencia es un opioide. Chicos, vamos a ir al break. Dudas, preguntas, consultas. Listo, Robert. Entonces vamos a ir unos 10 minutos al break y ahí volvemos.
Hola chicos. Eh, Hola, hola. Hola, Diomani. Listo, ahí ya sé que existen y que estoy hablándole. No vaya a ser que empiece a hablar y no nadie me esté escuchando. Fluoroquinolonas, opioides. Anotó, profesora. Listo, Robert. Ya. Entonces, tenemos los corticoides. Em, bueno, los corticoides son de los medicamentos más multifacéticos. Ellos actúan en muchos receptores, tienen muchas funciones. Yo creo que son muy promiscuos. Entonces actúan sobre hartos procesos y tienen muchos efectos adversos. Se utiliza para enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, para la enfermedad inflamatoria intestinal, para el asma, para enfermedades autoinmunes como el lupus, la psoriasis, la esclerosis múltiple, las reacciones alérgicas como el asma, la urticaria y la dermatitis, las enfermedades infecciosas como la meningitis, la neumonía y la sepsis, para enfermedades oncológicas, sobre todo para algunos tipos de cáncer. Se utiliza incluso para la premedicación de tratamientos oncológicos. Em, entonces, bueno, estos son apenas una de las tantas efectos que tienen estos fármacos en el cuerpo. Mm, Dentro de los efectos adversos más comunes es que genera aumento de la presión arterial, los mineralocorticoides, aumento de la glicemia, los glucocorticoides, eh, generan, por ejemplo, el síndrome de Cushing, que es como este, este síndrome como que se ve la cara luna, la cara de luna, acumulación, por ejemplo, de líquidos. Bueno, tiene hartos efectos secundarios. Eso lleva a que estos fármacos se vendan bajo receta médica retenida. Prednisona de 5, la de prednisona de 20, la en suspensión, la hidrocortisona, em, ¿cierto? Todos los corticoides, el deflazacort, pero sobre todo algunos puntuales en donde se hace un uso irracional en Chile, ¿cierto? Sobre todo con la prednisona. Eh, Estos fármacos también se emplean para evitar el rechazo de órganos en trasplantes y deben ser prescritos por un médico, ya que pueden generar aumento de peso por incremento del apetito y retención de líquidos, adelgazamiento de la piel, sobre todo por los corticoides tópicos como la betametasona, como el clobetasol, como la hidrocortisona. Pueden producir infecciones, pueden producir hematomas, pueden suprimir el sistema inmunológico, ¿cierto? Y llevar a la aparición, por ejemplo, de hongos, que es común, por ejemplo, con los inhaladores de corticoides, bueno, que puede generar candidiasis. Eh, Puede causar cataratas, puede generar glaucoma, ¿cierto? Puede generar problemas óseos como osteoporosis y aumentar así el riesgo de fractura. También son susceptibles de generar cambios en el estado de ánimo, pueden generar depresión, ansiedad, euforia, aumentar el riesgo de incrementar la presión arterial, de aumentar la glicemia. Entonces, miren el montón de efectos adversos. Los más conocidos son la beclometasona, la betametasona, la budesonida, el clenbuterol, el deflazacort, la dexametasona, la fluticasona, la hidrocortisona, la prednisolona, la triamcinolona, que se utiliza para pacientes con artrosis. Bueno, entonces esto es
básicamente porque hay mal uso, porque se automedican las personas en pacientes pequeños cuando están en crecimiento. Uno de los efectos adversos de estos fármacos es sobre la estructura ósea, entonces puede afectar el crecimiento óseo de los pequeños, de los niños, por eso no se recomiendan tratamientos por encima de 15 días. Para ellos deben estar supervisados con seguimiento médico. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con la automedicación, con las recomendaciones que como auxiliares van a dar en un futuro para el uso de este fármaco, de estos fármacos. Por ejemplo, en eso que les comentaba de adelgazamiento de la piel, esto aumenta el riesgo de infecciones, ¿cierto? Aumenta también el riesgo de otras situaciones y sobre todo esto pasa en adultos mayores, porque de por sí ya empiezan a adelgazar su piel y son más sensibles a los fármacos, entonces hay que tener más cuidado. Los medicamentos refrigerados pues son otro grupo de fármacos eh, que tenemos en la farmacia. Se almacenan de manera separada en un refrigerador para garantizar condiciones de temperatura entre 2 a 8 grados centígrados, ¿cierto? No menos de 2, no más de 8, que evite la degradación, la desnaturalización de estos productos, ya que generalmente son eh, medicamentos biológicos, como por ejemplo el caso de las insulinas. Pero otros fármacos, otros grupos de fármacos que se almacenan en refrigerador son los GLP-1, que son todas las glutidas. El Trulicity, bueno, la dulaglutida, la semaglutida que conocemos mucho como Zempic, y el Trulicity, que es la dulaglutida. Este es también junto con los SGLT2 y con los DPP4, eh, otros de los fármacos nuevos hipoglicemiantes. Estos ya se utilizan también en otros, para otras indicaciones. También el cloranfenicol, algunas gotas oftalmológicas, como el latanoprost, se guardan en refrigerador. Son como los más comunes que siempre encontramos en las farmacias refrigeradas. Otros fármacos son los medicamentos veterinarios, em, fármacos formulados para uso de animales de abasto y de compañía. Para estos medicamentos también se identifican los grupos terapéuticos como analgésicos, antiinflamatorios, anovulatorios, antibióticos. Estos últimos se dispensan bajo receta médica. Mi última fiscalización del SAC, que el SAC es el que fiscaliza por la parte de medicamentos veterinarios, iba justamente a ver cuál era el manejo de las cefalosporinas y las fluoroquinolonas en la farmacia. Entonces pidieron el stock, eh, las facturas, los despachos, el soporte de recetas de medicamentos veterinarios. Eh, para el caso pues, de las fluoroquinolonas y las cefalosporinas, su condición de ventas bajo receta médica retenida. Aquí también se ubican suplementos alimenticios, los antiparasitarios de uso interno, externo, productos de higiene, por ejemplo, también el Naxped, el Doximicin, Pasifor, Ivermic, Mebevermic, Drontal, Diarrepaz, etcétera. Y lo que siempre les he dicho, no todas las farmacias cuentan con productos veterinarios porque no es una exigencia, ¿cierto? No están dentro del petitorio mínimo de las farmacias. Tenemos también insumos médicos, son sustancias o materiales que se utilizan solos o en combinación para el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la prevención de enfermedades en las personas y animales. Por ejemplo, aquellos productos que se requieren para el manejo de heridas, de quemaduras, de cirugías, etcétera, como por ejemplo gasas, algodones, agua oxigenada, alcohol, cintas adhesivas, sueros, bisturí, recolectores de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la parte del arsenal farmacológico, comprende todos los medicamentos que se pueden tener en la farmacia, no hay que confundirlo con el petitorio mínimo, porque
El petitorio mínimo me habla de esos fármacos que sí o sí yo tengo que tener. El arsenal simplemente es el portafolio total de fármacos que yo vendo en la farmacia, porque además de los del petitorio, pues tengo otros fármacos que no hacen parte del petitorio, como cuáles, esos DPP4 que vimos. em, Estaban también los SGLT2, por ejemplo, en donde está la liraglutida, la semaglutida, los DPP4, la vildagliptina. Entonces, no hacen parte del petitorio, pero están dentro de la farmacia y todos ellos en conjunto me hablan del arsenal. Pero dentro de esos está en el petitorio mínimo, que es lo que va a ser tarea de estudio las próximas clases. La próxima clase que ustedes van a disertar. En 1969 se habla por primera vez en Chile del Formulario Nacional de Medicamentos como la nómina de fármacos esenciales identificados con su denominación común internacional, forma farmacéutica, dosis y uso indicado. La finalidad de este listado es permitir una eficiente terapéutica sustentada en la carga de morbilidad, la epidemiología local y la evidencia científica cuya calidad debe ser garantizada. Los medicamentos que integran la nómina del formulario deben estar disponibles en todo el país para toda la población que lo requiera y corresponde a la autoridad sanitaria arbitrar los mecanismos que permitan la disponibilidad de aquellos que no se encuentren comercializados en el país en casos excepcionales y para usos medicinales urgentes. Entonces, el formulario es algo más extenso que el petitorio mínimo. Me habla de país, me habla de que en el país deben haber ciertos fármacos disponibles a la población esenciales. Algunos van a estar en hospitales, algunos van a estar en las farmacias, ya, pero tienen que estar disponibles para la población chilena. Em, Estos fármacos del formulario nacional, ¿cierto? Que no es lo mismo que petitorio mínimo, ojo, se seleccionan sobre la base de tres criterios: la eficacia y seguridad, adecuada relación beneficio-riesgo y efectividad en función del costo. O sea que hay que buscar que sean muy beneficiosos y que tengan bajo costo. Cumplimiento de los principios de la medicina basada en la evidencia. En especial se integran la farmacoterapia incorporada en las normas clínicas, guías terapéuticas o protocolos que se aprueben para abordar las patologías de mayor prevalencia y aquellos prioritarias en el marco de los objetivos sanitarios del país. Este formulario sirve de base para determinar las listas mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, como es el caso de las farmacias, los cuales deben contar con el petitorio mínimo de medicamentos esenciales determinados mediante una resolución. Y entonces vamos a ver algunos. Algo así ustedes pueden presentar como quieran presentarlo, como les mostré la clase pasada. Entonces, tengo por acá amoxicilina más ácido clavulánico. Eh, la amoxicilina, ustedes saben que es un antibiótico. ¿Por qué viene con ácido clavulánico? Porque yo les comentaba que los fármacos generan resistencia antibiótica perdón, las bacterias generan resistencia. Y uno de esos mecanismos de resistencia es generar enzimas que degraden el, el antibiótico. Entonces resulta que las bacterias generan beta-lactamasas y estas beta-lactamasas van y dañan la amoxicilina, la degradan, la dañan, ¿ya? Entonces se utilizan perdón, el ácido clavulánico porque inhibe esas beta-lactamasas, lo que disminuye la degradación de amoxicilina. Entonces, con este busco tener concentraciones más altas de amoxicilina. Ya viene en comprimidos recubiertos, en este caso este que seleccioné, porque también puede venir en suspensión. Este tiene una vía de administración oral. eh, Se administra cada 8 horas por 7 días, si estoy hablando la de 500 y 125, o generalmente cada 12 horas por 7 días, la que se administra en la que es de 875, 125. Es del grupo farmacológico de los antiinfecciosos.
de antibióticos. mm, y la indicación es para, pues para infecciones, ¿cierto? Asociados a microorganismos sensibles a la amoxicilina. El albendazol viene en concentración de 200 miligramos, vienen comprimidos, recubiertos. eh, la vía de administración es oral. La dosis en que se toma es una dosis única de 400 miligramos en general. Ya se puede administrar también dosis de 200 miligramos y después otra dosis de 200 miligramos, pero la básica es mejor, las 400 miligramos de una. Pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos, actúa eliminando los helmintos, se usa para tratar la neurocisticercosis, que es una infección provocada por la tenia de cerdo en los músculos, el cerebro y los ojos, que puede provocar convulsiones, inflamación del cerebro y problemas de visión. ¿Ya? Entonces es un antimicrobiano y eso ya los próximos los van a hacer ustedes, los van a presentar ustedes en la próxima clase. Chicos, preguntas, dudas, consultas. El próximo martes, por si les dije lunes, es martes, martes, martes. Ya, entonces vamos a llamar a lista. Si de pronto les surge alguna duda, ah, mientras los llamo, ahí me van diciendo. Mejor si me hablan porque a veces no. Macarena Aguilera, Presente. Rosa Victoria Almérida, Presente. Cintia Álvarez, Presente. Marcela Astudillo, Presente. Joana Briceño, Presente. Giovanna Castro Rojas, Presente. Valeria Chávez, Valeria, Jorlis Polina, Jorlis, Camila Contreras, Camila Contreras, Jamie Cortés, Presente. Jennifer Carolina Cuadra, Jennifer Carolina Cuadra, Yamela Delgado, Yamela Delgado, Jocelyn Carol González, Jocelyn, Marina Hernández, Marina, Presente. Deum- Dieumani, que por ahí estaba, Presente. Ni- Nicole Eunice Lagos, Nicole Lagos, Cintia Loaiza, Cintia Loaiza, Paola del Carmen Manríquez, Presente. Darlene Marín, Darlene, Presente. Mariela Muñoz,
Presente. Jerica Ortiz. Jerica. Jerica. Cintia Estefanía Paredes. Cintia. Margarita Parra. Margarita Parra. Yamil Rivera. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Robert. Presente. Natalia Rubio. Presente. Krishna Troncoso. Presente. Solange. Solange. Listo, chicos. Que estén muy bien. Profesor, antes que se me vaya, por favor. Con una consulta, esta última clase en realidad fue como un compilado de cosas. Y lo encuentro que no es tan, no es menos importante saberse todo esto más en detalle. La institución tiene como un curso para ir entendiendo cada grupo de medicamentos, porque aprenderse Sí, cuando nos toque hacer práctica, por ejemplo, va a ser importante tener toda esa información. claro. Yo les traje acá la parte, digamos, de esos medicamentos con los que hay que tener mucho más cuidado en la farmacia, pero se supone que ustedes ya vieron farmacología o todavía no. Sí, tuvimos la farmacología, pero también no fue tan profundo, o sea, no fue así como tan en detalle. Eh, pero si uno quisiera más o menos entender, porque son tantos fármacos, son tantos los grupos de fármacos, y entenderlo más o menos en detalle, porque como bien dice usted, eh, hay buenas contraindicaciones, por así decirlo, o buenas aspectos de cada medicamento como para tenerlos en cuenta y poder decirle a los pacientes después cuando uno los tenga que expender, si es que los pende. Claro, sí. Es harta la información, no es que haya como una clase de profundización, me parece también igual de importante porque son parte de la farmacología. Digamos que yo les traje esto acá además es como por el uso inapropiado que se hace de estos fármacos. Más adelante vamos a ver también de manera muy general, por ejemplo, las principales enfermedades por las que consulta un usuario en la farmacia, ¿cierto? O las recetas que llegan. Entonces vemos, por ejemplo, la parte cardiovascular, revisamos hipertensión y cuáles son los principales fármacos que se venden en farmacias para la hipertensión. Después vamos a la dislipidemia. Pasamos, por ejemplo, por osteoartrosis. Y así vemos como algunas de las enfermedades por las cuales más consultan los clientes y los principales medicamentos que se tienen en farmacia para ello. Pero nunca va a ser suficiente, ¿cierto? Cada vez salen más medicamentos, salen más mecanismos de liberación, salen diferentes formas farmacéuticas, hay nuevas marcas que llegan, entonces el estudio tiene que ser siempre muy continuo y debe ser de mucho como de estudio propio, ¿cierto? Lo que yo les comentaba en algún momento era que obviamente cuando uno llega el primer día a la farmacia, nadie llega sabiendo completamente todos los fármacos. Ya, eso sí es mentira. Ni siquiera un químico farmacéutico ni un auxiliar. ¿Cierto? Se tienen nociones porque es del grupo farmacológico entonces uno espera que haga esta función, pero con el tiempo, yo ahora puedo decir que yo de una farmacia manejo todos los medicamentos de síntesis química y de los biotecnológicos. Ya mi fuerte no es tanto la homeopatía, no sé mucho de homeopatía, entonces
si me preguntan de homeopatía, yo sé lo que es básico de la homeopatía, pero no muy profundo. Entonces, dentro de todo siempre hay como afinidades. Ya, por ejemplo, mi colega, ella sí es mucho más afín, no a la homeopatía, pero sí a la fitofarmacia, ¿cierto? Los fitofármacos, a los productos naturales, entonces ella sabe harto de eso, pero porque tiene un interés por eso, un interés personal. Hay otros colegas que se interesan es mucho por los biotecnológicos, saben harto de eso. Entonces es con el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo. Y cuando ustedes tengan una duda, si ustedes no saben algo, no saben responderle al cliente, es mejor que les digan, mire, yo esa parte no la sé o yo eso prefiero consultarlo con el químico farmacéutico o espéreme un segundo que quiero completar la información o quiero revisar algo y ustedes pueden buscar para no ir a decir cosas que no saben, ¿cierto? Es mejor decir, espérenme un momento, yo voy a revisarlo, yo no sé, pero voy a revisárselo o lo voy a consultar y lo consultan con el CUEP, pero la idea es que no inventen nada porque estamos hablando de medicamentos, ¿cierto? Y el invento puede terminar en una reacción adversa, en un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos como a primera mano o para que es muy básico y que nos sirve, por ejemplo, el vademecum de ahumada, ¿ya? Porque nos permite no solamente saber las cosas básicas de la farmacoterapia, las indicaciones, de cómo se toma, por ejemplo, sino también a intercambiarlo entre diferentes marcas. Pero no hay dentro de Promundo, Proeduca, como un programa que te profundice eso. Igual si tú quieres colocarlo como de comentario, de cosas como por mejorar, yo creo que estaría súper bien, como incluso un curso que sea de solo farmacología. O sea, la farmacología es demasiadamente amplia, pero obviamente que para farmacia hay que enfocarnos en los medicamentos de primer nivel de atención. Ok, profesora, sí, más o menos eso. Entonces eso pensaba que bien leí por ahí que la práctica hace al maestro, que la práctica en la farmacia enseña cada cosa lo que usted está diciendo, pero también es cierto que no hay que ir tan paripelado, por así decirlo, a enfrentarse tan en el desconocimiento de las cosas. Entonces, eh, escuchándola y tratando de ir captando lo que usted estaba diciendo, se me hizo una cosa bien complicada, algo mucho, mucho, o sea, mucho de analgésico, mucho de antibiótico, mucho de antihipertensivo, qué sé yo, y las contraindicaciones y las cosas que hay que tener en cuenta. Eh, bueno, una inquietud no. Muchas gracias. Sí, no, está súper bien que la hagas y que la comentes, em, porque la farmacología que se da, igual obviamente en 8 clases no se va a aprender todo. Ya, lo que sí es que se enfoquen, ¿cierto? En los medicamentos, por ejemplo, empiecen con los del petitorio mínimo, ya que usted sabe que esos van a estar sí o sí en la farmacia. Entonces, puede empezar por ahí, revisándolo, lo vamos a ver en la próxima clase. Les pedí cosas muy básicas para no saturarlos de tanta información. Básicamente van a revisar esas indicaciones y posología. Entonces se puede empezar por esto, se puede partir por estos fármacos que son los del petitorio mínimo. Y sí, o sea, la experiencia hace el maestro, como dices, pero siempre hay que tener conocimiento de base y hay que tener criterio y hay que dudar, porque tú puedes llegar a un espacio, una farmacia en donde el colega tuyo o el otro auxiliar te puede decir este medicamento se puede utilizar en esta condición y resulta que no. Entonces, por eso también nosotros tenemos que tener y construir nuestro conocimiento, porque así a mí un médico me mande un medicamento, yo
que soy la paciente, hablando, digamos, yo soy la que, digamos, tengo que saber qué implicaciones tiene ese fármaco en mi cuerpo, ¿cierto? Tengo que saber si me lo voy a tomar sabiendo que yo tengo otras comorbilidades. Entonces, así un médico me diga que este fármaco es el mejor, finalmente yo también tengo que construir mi información alrededor de ese fármaco, porque también muchas veces pasa que los médicos se especializan en diferentes, están muy, muy especializados y saben de un tema, obviamente cosas y generales básicas de todo, pero a veces también se olvidan algunas situaciones, ya que como yo como paciente las conozco. Entonces a lo que me refiero es que así a mí hasta un médico me diga este fármaco es excelente para esto, igual siempre busco información, ¿cierto? Y siempre busco eh, ver más allá. Entonces, por ejemplo, si a usted un colega, incluso el químico farmacéutico, el otro auxiliar que tiene en ese lugar donde usted ya está llegando a trabajar, te comentan cosas, igual busca, ¿cierto? Igual duda, porque al principio tú estás construyendo tu, como tu criterio, ¿cierto? En cuanto a los fármacos. Ya después puedes entrar a discutir como si este medicamento efectivamente es para eso, pero inicialmente no te quedes solamente como con lo que te da la experiencia o como con lo que te dicen los demás, sino que también tienes que entrar como con bases y nociones y tienes que entrar siempre como a bueno, en realidad más que dudar de lo que digan los demás, es como corroborarlo, ver qué otra información hay alrededor de lo que están diciendo, ¿cierto? Sería como una mejor palabra, como buscar más información alrededor de lo que me están diciendo y no quedarme con eso, porque digamos que hay auxiliares que saben menos que otros, entonces si uno deja solamente el conocimiento como al nivel del lugar donde está, puede que ese lugar sea muy malo, puede ser que sea un lugar muy bueno y que conozcan harto de farmacología y que me enriquezca harto, pero puede ser que sea un lugar en donde no se sabe tanto y lo que yo voy a aprender va a depender también de mí mucho y de los casos que se vayan presentando. Entonces, sí, la experiencia es importante, sí, estudiar es importante con guías, ¿cierto? Con estos cursos que, digamos, hay la experiencia de fármacos en la farmacia y también de estudiar por nuestros propios medios. Eso, Yamil. Totalmente de acuerdo, profesora, con usted, totalmente de acuerdo. O sea, el tema del aprendizaje no termina nunca y obviamente de a poco puede hacer uno llenar el conocimiento. A poco. Gracias. Claro, yo por eso, de verdad que yo sé, yo llevo dando estas clases harto tiempo, yo sé que algunos de ustedes dicen como, ¿para qué voy a presentar? O yo tengo buenas notas, yo no tengo que aumentar la nota o solamente 3 puntos con todas las ocupaciones que tengo, XY, pero el llamado es más por el aprendizaje, ¿cierto? Porque aquí ustedes lo van a buscar y van a tener en mí alguien que te va a decir esto sí es así, esto no es así, y no es para que sea algo como para criticar, sino para construir conocimiento entre todos, ¿cierto? Porque yo aquí vengo y les doy con mucho gusto y a mí me encanta dar estas clases y darles el conocimiento que tengo, pero también ustedes pueden aportar mucho, ¿cierto? Más de lo que ustedes creen. Eh, Pueden traer temas, situaciones que les ha pasado y de ahí podemos aprender los demás. Entonces, yo sé que este lunes vamos a aprender mucho más porque ustedes van a traer todas esas curiosidades, esos aspectos de esos fármacos que les correspondió y se van a acordar toda la vida de esos 3 fármacos. Cuando ustedes están en la farmacia, ustedes van a hablar con propiedad de esos fármacos, por lo menos estas características que estamos revisando. Por ahí se empieza. Ya por eso, más que por los 3 puntos, más que por la nota,
entiendo las situaciones del tiempo, pero traten de hacerlo, porque, bueno, alguien también me decía que es que no me gusta disertar, es que no soy buena para exponer y todo, pero en el futuro, cuando ustedes estén en la farmacia, en ese mesón, ustedes hacen muchas disertaciones, ¿cierto? En general, porque ustedes están hablándole al cliente. Entonces, esto es como un espacio para que ensayen eso, ¿cierto? Para que fortalezcan esos aspectos. Y no solamente va a haber esta disertación, va a haber una más adelante en donde vamos a agregar más aspectos que vamos a ver durante todas las clases. Entonces, eso, chicos, que estén muy bien, que descansen, que les vaya bien en la prueba. Y nos vemos el próximo martes con las disertaciones. Si quieren, me las mandan, me las pueden mandar. Puede ser al WhatsApp de todos, a mi WhatsApp, em, para que entonces yo las presente, ustedes las presente o como les parezca más cómodo, para irlas viendo, etcétera. ¿Ya? Claro que sí. Ok, Listo, profesora, sí, de chicos. todas maneras. Listo, chicos. Que estén muy bien, que descansen. Nos vemos el martes. Hasta el Gracias, martes. profesor. Martes. Chao, feliz fin de semana.